Finalmente, presentaremos una discusión de problemas de transistores BJT para que queden preparados ya completamente para la evaluación. El problema 1 pues realmente no es mayor problema. Aquí vemos una tabla en la que aparecen las tensiones en los terminales del transistor y la determinación del modo de funcionamiento es inmediata. Ya. Esto no merece mayor comentario. Problema 2, se nos da dos transistores que tienen áreas de unión base emisor pues diferente. El primer transistor es más grande y se nos dice que si los dos transistores funcionan en el modo activo y conducen corrientes de colector iguales, ¿qué diferencia espera en sus valores de la tensión base emisor? Ahí tenemos la diferencia. Ya. Pues es menos 311 milivoltios. Ya. Eso es lo que se espera. Ya. Este problema pues es una aplicación directa de la ecuación exponencial. En el problema 8 se nos dice pues que en un BJT particular, pues tiene corrientes de base y corrientes de colector, tal como se muestra, ¿ya? Y se nos pide encontrar beta y alfa. Pues este es un cálculo directo aplicando la definición de beta y de alfa, ¿no? Beta vale 80, es 800 micros, la corriente de base son 10 micros, y beta pues es la relación entre las dos corrientes, ¿no? Alfa pues es el resultado de aplicar la definición. Problema 12 nos dice pues que hay un transistor para el cual el fabricante especifica que beta no es un valor exacto, sino más bien un rango. Esto es lo que ocurre en la realidad. Cuando compramos un transistor BJT, el fabricante no garantiza un valor exacto, garantiza un rango, tal como se especifica en este problema. Claro, los valores numéricos dependen del transistor. Y dice que este se conecta en el circuito con el emisor conectado a tierra, el colector conectado a más 10 voltios y una corriente de 10 micros en la base. Se nos pide calcular el rango de corrientes de colector y emisor que pueden resultar. Entonces vemos pues que la corriente de colector se calcula aplicando la definición, es la corriente IC igual a beta veces IB, puesto que beta corresponde a un rango, la corriente de colector resultante también será un rango. Entonces la corriente de colector en este caso varía de 0.5 a 3 miliamperios. Es decir, no hay estabilidad en esta forma de polarización. Y eso es lo que sugiere el comentario aquí del enunciado. Dice, usted puede ver por qué esta es una mala forma de establecer una corriente de funcionamiento en el colector. Porque depende de beta, ¿ya? Y beta generalmente es impredecible, ¿ya? Aún para un transistor de un número dado. El problema 18 nos dice un transistor, considere un transistor que funciona en el modo activo y está representado por el modelo de la figura 6.5D del texto. Aquí está la figura para referencia. Se requiere conectar al transistor tal como se indica en esta figura. Ya, perdón, esta es la referencia. Entonces se requiere calcular los valores de RB y RC que establecerán una corriente de colector de 0.5 mA y una tensión colector emisor de 1 voltio. Y se nos dice pues que beta vale 50 y IS vale 5 por 10 a la menos 15 amperios. Con estos datos, pues calculamos la tensión base emisor. Es Bt por logaritmo natural de la corriente de colector entre IS y la unión, la tensión colector base
pues es BT, logaritmo natural de IC, entre 100 veces IC, 100 veces IS. Y eso nos da 0.576. Con esto es consecuencia directa pues, de la relación entre las áreas de las uniones. La unión colector-base es 100 veces más grande que el área de la unión emisor-base. Con esto, pues la corriente de colector es IC entre beta, es decir, 2 microamperios, y RB lo podemos calcular como BCC, que es la tensión que alimenta el circuito de base, y en este caso también de colector, menos BBE entre IB. Y nos da 215.5 kiloohms. En tanto que la tensión colector-emisor, que la necesitamos para calcular el RC, es la tensión base-emisor menos la tensión en la unión colector-base. De manera que RC es BCC menos BCE entre IC. Y el resultado es de 3.7K aproximadamente. Este problema no es tan hay que leerlo. La letra pequeñita es complicada. Problema 23 pues es más sencillo, es una aplicación de la relación exponencial. Nos dice que un PNP tiene una magnitud de la tensión base emisor cuando la corriente de colector es 1 miliamperio, ahí le falta el símbolo de magnitud a BB. Entonces, ¿qué valor de tensión emisor base esperaría cuando la corriente sea 10 miliamperios, 100 miliamperios? Entonces, bueno, aquí mostramos el cálculo solo para la primera pregunta. Cuando la corriente es 10 miliamperios, la relación exponencial dice que la nueva tensión emisor base es igual a la tensión original más 2.3 veces por BT por el logaritmo base 10 de la relación entre las dos corrientes. Y eso nos da 758 milivoltios. Problema 28 es una colección de circuitos. Y bueno, lo relevante es que se nos dice que los transistores tienen un beta muy grande. Esto significa que la corriente de base se va a considerar igual a cero. Es decir, como que si fuera igual a la compuerta de los MOSFETs. Bueno, además dice que se han hecho algunas mediciones y los resultados aparecen en los circuitos. Veremos algunos literales, no los haremos todos. Aquí están los primeros dos. Vemos pues que la corriente de emisor se calcula directamente, dado pues que se conoce esta tensión y está este valor de resistencia, ¿no? Entonces la corriente I1 es BCC menos BE entre el valor de la resistencia. Y como el valor de la alimentación es muy conveniente, 10.7, pues esto nos da 2 miliamperios. Aquí las unidades son miliamperios. Además, como la corriente de base se asume igual a cero, la corriente de emisor es igual a la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Y la tensión 2 sería igual a esta tensión aquí de la alimentación negativa más las caídas en esta resistencia. Y eso da menos 0.7. Aquí se recalca que beta se considera infinito. En el literal B, veamos, se nos dice pues que la tensión en el colector es menos 4 voltios. Con esto calculamos la corriente. Bueno, con eso podemos calcular la corriente acá. ¿Ya? Corriente de colectores. La tensión en el colector, que es menos 4 voltios, aquí está. Menos BCC. Entre 2.4, aquí está, ¿verdad? Y esto da 2.5 miliamperios. Mientras que la corriente, la tensión en el emisor es
Menos 2.7 más la caída emisor base que es 0.7 y eso da menos 2 voltios, ¿no? La corriente de emisor no nos la piden, pero la podemos calcular porque conocemos las tensiones, ¿no? 2.5 y son iguales porque pues la corriente de base es cero, ¿no? En este literal, bueno, digamos aquí hay un elemento de confusión que es esta resistencia, pero como la corriente de base es cero, la tensión de base es 2 voltios. Por lo tanto, la conocemos esta tensión, pero en este caso no nos sirve de nada. Nos dicen que la tensión en el colector es cero y con esto podemos calcular la corriente de colector. Aquí está, 0.5 miliamperios. Y además, pues la corriente de esta fuente es igual a la corriente de colector, 0.5 miliamperios. Finalmente, este otro circuito que tiene esta forma de polarización en DC, de nuevo, pues como la corriente de base es cero, la caída en esta resistencia, la caída de tensión es cero, por lo tanto la tensión de colector es igual a la tensión de base. Esto garantiza pues que este circuito está en el modo activo. Además, I6, que es la corriente de emisor, pero en esta condición es igual también a la corriente de colector, pues podemos calcular aquí directamente, ¿no? Es la tensión total menos la caída base emisor entre la suma de las resistencias. Y esto nos da I6 igual a 1.59 miliamperios, ¿no? B7 pues la podemos calcular en cualquier trayectoria. Y lo más fácil es BCC menos la caída en esta resistencia. Y nos da menos 4.5 voltios. Problema 30 ilustra un método de medir beta de un transistor y se nos dice pues que en este transistor la tensión base de emisor es 0.7 voltios cuando la corriente de emisor es 1 miliamperio. Ahora se usa para este montaje, para este circuito, un medidor, un microamperímetro con un valor de plena escala de 50 microamperios. Va a ser la corriente de base, ¿no? Es razonable, pues las corrientes de base son pequeñas. Y se nos dice pues que al igual que todos los medidores de corriente, la resistencia es pequeña de manera que la podemos despreciar. La primera pregunta es ¿cuál es el valor de RC necesario para tener una corriente de emisor de 1 miliamperio? Y este cálculo es directo, ¿no? Ya que lo que circula en RC es la corriente de emisor, la corriente de base más la corriente de colector. Entonces el cálculo es directo, 8.3 kilo ohms. Ahora se nos dice pues que cuál es el beta que calcularíamos si la corriente de base es el valor de plena escala de este medidor. Bueno, en general en los medidores cuando miden cerca de su valor de plena escala pues no son muy exactos, ¿no? Y eso se va a ilustrar en este problema. Entonces ahora la corriente de base son 50 microamperios, lo cual quiere decir que la corriente de emisor es la que teníamos antes, más esta corriente de base. Aquí no se ve reflejado porque en esta escala eso es muy pequeño. La corriente de colector es la diferencia. ¿Ya? ¿Ya? Tampoco lo podemos distinguir acá, pero esta herramienta pues internamente sí tiene los valores numéricos exactos. Y beta, que sería la corriente de colector entre la corriente de base, pues vean, da un valor muy bajo, 20. Ahora se nos pide repetir el experimento si la corriente de base es un quinto del valor de plena escala.
es decir, 10 microamperios. Aquí está. Entonces la nueva corriente de emisor pues es la corriente anterior, 1 miliamperio, más esta corriente de base. La corriente original pues es 1 miliamperio, aquí está. De manera que la corriente de colector es la nueva corriente de emisor menos la corriente de base. Y beta en estas condiciones es 100. Un valor muy distinto al valor obtenido en la primera medición. Es cierto que beta depende del punto de operación, pero no cambia tanto. Todo esto lo que ilustra es que pues un medidor de estos, cuando mide cerca del valor de plena escala, pues no va a ser muy exacto. Problema 34. Pues aquí está un circuito, hay que completar el circuito con los valores de RC y RE. Aquí se nos pide pues que la corriente de colector tenga este valor y una tensión pues aquí también especificada. Y además se nos dice que el transistor exhibiría una tensión base emisor de 800 milivoltios con una corriente de colector de 1 miliamperio. Bueno, esta es una invitación a usar la relación exponencial. Entonces, en primer lugar, veamos, aquí están los cálculos. Y RC, pues que no depende tanto del transistor, en este caso, lo calculamos directamente, ¿no? Es la alimentación menos esta tensión que ya aparece dada entre la corriente de colector que queremos, que ya también es dado, y eso nos da 5K. Ahora se nos dice que el transistor tiene esta tensión con esta corriente, de manera que en las condiciones en que está funcionando en este circuito, observaríamos este cambio en la tensión base emisor. En la corriente más pequeña, pues la tensión base emisor va a disminuir, y aquí está el nuevo valor de la tensión base emisor, ¿ya? Sería 0.76 voltios. Y la tensión de emisor, pues que es menos BBE2, aquí está, ¿verdad? Y con esto podemos calcular RE. Este problema, pues sí, ya tiene un grado de dificultad un poco mayor, pero no tanto, ¿no? Problema 43. Se nos dice que un transistor particular, ¿verdad? PNP, funcionando con una tensión base emisor de 680 milivoltios y una corriente de colector de 1 miliamperio. Las características corriente-tensión tienen pues, un cierto valor dependiente. 0.8 por 10 a la menos 5 mos. ¿A qué valor, o Siemens, a qué valor de la resistencia de salida corresponde, ¿no? Bueno, la resistencia de salida, por definición, es 1 entre la pendiente. Entonces la resistencia de salida que corresponde a esta situación es 125 kiloohms. Y el voltaje Early, por definición, vean, es la corriente por RO, ¿ya? 125 voltios. ¿Ya? Ahora, con esto, con el valor de la tensión Early, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la resistencia de salida cuando se funciona a 10 miliamperios? Bueno, en este caso es directo, ¿no? Esta es la nueva corriente y esta sería la nueva resistencia, ¿ya? 12.5 kiloohms. Podemos ver pues que a medida que la corriente aumenta, pues la resistencia de salida disminuye, ¿no? Problema 45. Se nos dan datos de mediciones, ¿verdad? Un transistor funcionando con una tensión base de emisor 710 milivoltios y que tiene estos valores de corriente y BCE. Entonces nos piden cuál es el valor correspondiente de la corriente de colector cerca de saturación. Es la primera pregunta, ¿no? Bueno, con los dos puntos que tenemos, vean, esta es la corriente del primer punto y esta es la tensión y este es el segundo punto, ¿ya? Pero estos son puntos de una misma curva, ¿no? Entonces con esto podemos calcular RO como delta B entre delta IC. Y esto nos da 50 kiloohms, ¿ya?
De manera que la caída de corriente entre los dos puntos es igual a BCE1, que sería, bueno, depende del punto que pongamos, ¿no? BCE1 menos punto 3 entre RO. Este sería claro, este delta IC es válido pues para el punto 1, ¿no? Y punto 3 es el punto de tensión colector emisor en donde comienza la saturación. Aquí todavía estamos en el modo activo, ¿no? Entonces, la nueva corriente es IC1 menos la caída de corriente, ¿no? Y eso nos da este valor que es 1 miliamperio, ¿no? Luego nos preguntan al revés, ¿qué valor de BCE de tensión colector emisor corresponde a esta corriente, ¿no? Entonces, bueno, introducimos la nueva corriente y BCE sería la diferencia, el delta IC, vean, siempre tomamos como referencia a un punto, pero esto es arbitrario, por RO más la tensión que hemos tomado, que corresponde a la corriente de referencia. Y esto nos da una tensión colector emisor de 10 voltios. Esto ilustra la importancia pues, de estos conceptos, ¿no? Este problema es más de lo mismo, lo vamos a saltar. Tenemos el problema 50, dice que en este circuito el beta vale 50 y hay que demostrar que se encuentra funcionando en modo de saturación y hay que encontrar el beta forzado y BC. Bueno, entonces, así como están las cosas, eh, si está en saturación, pues la tensión emisor-colector es de 0.2 voltios, ¿ya? Y por lo tanto podemos calcular la corriente de colector, ¿no? Si esto es 0.2 voltios, la tensión de colector es 4.8 y la corriente de colector es 4.8 miliamperios, ¿no? Además, hemos dicho que en saturación la tensión la asumimos siempre, la caída de tensión emisor-base o base-emisor la asumimos como 0.7. Entonces tenemos ya la tensión de base, aquí está, 4.3, y la corriente de base se puede calcular directamente, 0.43. De manera que la beta forzada es la relación entre estas dos corrientes, 11.16. En el borde de saturación, vean que la tensión emisor-colector cambia, pasa a ser 0.3, la tensión de colector pasa a ser 4.7, la corriente de colector es 4.7 y beta, perdón, la corriente de base sería IC entre beta porque todavía estamos en el modo activo, este es el borde de saturación, pero todavía no es saturación. Esta es la RB que se requeriría, 45.7K. Una situación muy diferente, ¿no? Problema 52 siempre tiene que ver con saturación. El circuito es el del problema 51. Aquí lo colocamos para referencia. Y se nos pide encontrar el mayor valor de tensión de base para el cual el transistor aún funciona en el modo activo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, pues hay que colocar acá la tensión colector emisor, esta es NPN, correspondiente a ese límite, eso es 0.3, de manera que, además se nos dice que el valor de beta es muy alto, esto es una invitación a despreciar la corriente de base en esta parte del cálculo, y obtenemos una corriente de colector que es igual al emisor de 1.35, de manera que la tensión de base es 2.05. Ese es el valor mayor de tensión que podemos utilizar. Ahora, se nos pide encontrar el valor de tensión de base para el cual el transistor funciona en saturación, con un beta forzado de 2. Bueno, pues aquí despejamos, definimos nuestro beta forzado y pues ya sabemos que
aquí circula la corriente de colector, ¿ya? Y aquí circula la corriente de colector más la corriente de base, que es igual a la corriente de colector entre beta forzado. Y de acá podemos despejar el valor de la corriente de colector correspondiente. En este caso, la tensión de base, ya en saturación, es 2.38 voltios. Vean, es mayor que cuando estamos en el borde de saturación. Finalmente, aquí estamos con el mismo circuito del problema 51, con la tensión de base obtenida usando un divisor de tensión, que aquí no se muestra, dos resistencias, y para el cálculo de las resistencias del divisor de tensión, se nos pide que asumamos que beta es muy grande. Entonces vamos a despreciar la corriente de base para ese cálculo, pero se nos dice que el divisor de tensión debe de producir 1.2 voltios en la base en esas condiciones. Y además en ese divisor de tensión debe circular esta corriente. Entonces con eso, bueno, definimos la corriente que circula en el divisor de tensión y aquí obtenemos los dos valores de la resistencia R2 que va entre la base y tierra y R1 que va entre la base y la alimentación positiva. 12 y 18K respectivamente. Ahora ahí tenemos ya un circuito y se nos pide analizar el circuito resultante, pero ahora usando el verdadero beta del transistor, que es 100. Aquí está. Entonces con eso, pues, el equivalente, en el modelo que se usa para esta situación, la RB, pues es el paralelo de R1 y R2, y eso es 7.2K. Mientras que la corriente de base es BB, que hace las veces de la BBB en la definición, menos la caída base emisor estoy viendo desde la base. Esto nos da este valor 5 microamperios y por lo tanto la corriente de colector pues es 0.46 miliamperios. Esto pues es una aproximación. Y la tensión de colector sería pues la alimentación positiva menos la caída en la resistencia de colector. Ahí está. Nos da 2.54 voltios. La tensión de emisor pues sería la tensión de base menos la caída base emisor. ¿Ya? Aquí, digamos, intencionalmente ponemos IB, ya que IB es 0, ¿verdad? ¿Ya? Nos da 0.46. Por lo tanto, estamos en el modo activo, ¿no? Había un problema más. ¿Ya? En el circuito de este problema beta, bueno, es un poco bajo, 40. El PNP, los PNP son así. Se nos pide encontrar los valores de las tensiones. ¿Y cuáles son con este valor con el primer valor, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la ecuación general eh, que se puede adaptar a otras situaciones. Con ese valor de corriente de base, pues calculamos la de colector, que beta veces la corriente de base, 0.83 miliamperios, y la corriente de emisor, que es la suma de las dos. Es casi igual a esta, aunque hay alguna diferencia porque el beta pues no es muy bueno. Y con esto calculamos las tensiones. La tensión de emisor, ya que es PN, es la alimentación menos la caída en RE, 1.12 o 1.11, dependiendo de cómo aproximemos. Mientras que aquí abajo la tensión de colectores menos 1.16. Y aquí hacemos una comprobación de que las cosas estén bien. Hacemos la suma de
caídas de tensión en esta trayectoria, desde tierra hasta la alimentación positiva, pasando por la base, 3 voltios. Entonces estamos bien. Además, verificamos el funcionamiento en el modo activo, que es la tensión emisor-colector, y está bien. Ahora se nos dice que con RB igual a 100K, ya la cambiamos, ¿qué valor de beta regresaría a los valores, las tensiones a los valores calculados previamente? Esta pregunta es un poco complicada, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver. Bueno, en el planteamiento original ustedes pudieron darse cuenta de que esta pregunta, ¿qué valor de beta es necesario para retornar a las tensiones originales? Usando este nuevo valor de resistencia, pues se había planteado de una manera muy complicada, ¿no? En la ciencia normalmente pues la solución más simple es la correcta. Y en este caso pues ya las tensiones están dadas por el literal anterior. La tensión de emisor tiene un cierto valor, veamos dónde está, 1.11 o 1.12, dependiendo de cómo hagamos la aproximación. Y con esto obtenemos un valor de corriente de emisor. Vean, 0.856. Vean. En el circuito de donde está la resistencia de emisor. ¿Ya? Con el nuevo valor de RB, vean que en la ecuación de la corriente de emisor no aparece beta. Entonces, esto allí no es necesario usar el beta, pero en la corriente de base sí. Pues la corriente de base es igual, vean, allí está despejado. O sea, la corriente de base es la corriente de emisor entre beta menos 1, ¿no? ¿Ya? Y puesto que conocemos la tensión de base, que es un dato del literal anterior, es 0.42 voltios, entonces de ahí despejamos directamente el beta, ¿no? 204. Este problema es una advertencia de que a veces planteamos soluciones muy complicadas y pues en ciencia este principio se llama Occam's Razor, dice que la solución más sencilla suele ser la correcta. Bueno, con esto terminamos esta discusión y para los propósitos de esta evaluación pues es suficiente, pero les recomendamos revisar los problemas que tienen solución y que no están marcados como muy difíciles en el texto. Ya, el paréntesis que aparece pues tanto en la hoja de problemas que publicó esta cátedra como en el listado de problemas originales indica los grados de dificultad. Para nuestros propósitos, los problemas más difíciles no deberían de ser intentados, ¿ya? Pues ya que les van a hacer perder mucho tiempo, ¿ya? Muy bien, es todo.